Hubo ayer elecciones generales presidenciales en Colombia. ¿Y qué pasó, Flor? Era difícil resolverlo en primera vuelta porque en Colombia con el 50%, en realidad la mitad más uno, recién se puede ser presidente, así que se sabía que se venía el balotaje. El 40% de los votos, el primer lugar lo sacó Gustavo Petro, el candidato de izquierda. Primera vez que la izquierda saca el primer lugar en las presidenciales, llega al 40%, es una elección histórica para la izquierda, unos 8,5 millones de votos. Y la sorpresa, aunque los últimos días ya se preveía que podía ocurrir, es que quien llegó al balotaje fue Rodolfo Hernández, que sacó el 28%, un candidato populista de derecha Ese que estamos viendo ahí, un es el que, empresario exacto, el que estamos viendo ahí, antipolítica. que, claro, representa a la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Su discurso va por ahí. Igual no es que no se haya dedicado a la política ni que sea efectivamente un outsider, porque ha sido alcalde allí en Colombia. El asunto es que todos los otros candidatos ya van mostrando su apoyo a Hernández y por eso hoy el favorito de los sondeos es Hernández, aunque sería histórico si llegara Petro, porque obviamente nunca la izquierda llegó a la presidencia. Decíamos que nunca había ganado la primera vuelta. Petro es el de arriba, Hernández el de abajo. Petro, que es la tercera de intento como candidato presidencial, tiene un discurso también antisistema, pero desde la izquierda. De hecho, se ve que el resultado de la votación es claramente un mensaje antisistema, porque además lo que ocurrió y la discusión tiene que ver con qué es lo que pasó con los uribistas. El uribismo, que hoy Iván Duque, el presidente, es La un derecha más uribista liberal de de Colombia. Colombia. Claro, los uribistas ni siquiera llegaron a presentar candidato porque tenían uno que veían que no funcionaba, ni siquiera llegaron a presentarlo y terminaron apoyando a Federico Fico Gutiérrez, que igual en los últimos días decía, no, yo no soy el candidato del Que salió uribismo. tercero. También se quería despegar, claro, salió tercero con el 23. Se suponía que podía llegar a entrar en el balotaje y ahí la discusión iba a ser un poco la izquierda y la derecha. Y ahora la discusión es un poco más complicada para Petro porque, bueno, como te digo, todos los otros candidatos están apoyando a Hernández. El balotaje es el 19 de junio y el nuevo presidente va a asumir el 7 de agosto. Bueno, ¿qué está pasando en Latinoamérica? Insisto, ¿no? Porque Colombia, de nuevo, es otro de los países que en las últimas 2 décadas tuvo crecimiento, como Chile, como Perú, 3-4% anual, con tasas de inflación de un dígito bajo, por debajo del 5% mensual. Fuerte acumulación de reservas en el Banco Central, estabilidad macroeconómica, pero evidentemente tensiones sociales muy fuertes. De hecho, ocurrió ahora, hace, no sé, 1 año y medio, que hubo disturbios, un levantamiento Protestas. y una protesta muy fuerte por un cambio impositivo, ¿no? Y hasta ahora estaba en manos de gobiernos más de centroderecha, liberales, Uribe primero, Santos después, ahora Iván Duque, y termina una elección donde me da gracia que está jugando, ¿cómo se llama? Hernández está jugando ahí en los jueguitos para la plaza, haciendo videos de TikTok. Pues Claro, se que fue llama su especialidad en la campaña. el viejito piola de TikTok. Terminan entre un candidato que sacó el 40%, que es de izquierda, bien de izquierda, y un candidato populista antipolítica, es empresario de la construcción y demás, pero es antipolítica, entonces están entre la izquierda y el populismo, ¿no? Está Dolores Gandulfo, que es directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y estuvo como vedora ahí en la elección. Dolores, gracias por atendernos, muy amable. Tengo entendido que estás No, regresando ya de ahí de Colombia. Bueno, ¿cómo viste la sí. elección? Bueno, a ver, en primer lugar, creo que la elección lo que marcó es algo que, bueno, durante la campaña veíamos altos índices de violencia, incluso cuando llegamos aquí a Colombia había 11 paros armados, estos contextos donde efectivamente no se puede abastecer, no se puede circular, y eso obviamente preocupaba a lo que podía llegar a ser el contexto electoral. Y al mismo tiempo también recordemos que varios de los candidatos con amenazas a su persona, y eso también hizo que obviamente el tema de la violencia sea transversal a la contienda electoral. Pero la verdad que el contexto del día domingo fue un contexto muy pacífico, donde además la ciudadanía participó con mucha participación. Recordemos que aquí en Colombia no hay voto obligatorio, por lo tanto
no había altos índices de participación, ayer hubo casi un 54% en la participación, esto hace ver que hay un movimiento muy fuerte en Colombia de cara a percibir un cambio, que es un poco lo que hablaban ustedes con Florencia, esta idea de que efectivamente hay un golpe duro hacia el uribismo, hacia Duque y hacia una estructura política que supo gobernar Colombia, y específicamente también con un tema que atraviesa al cambio, que tiene que ver con la posibilidad concreta y real de la implementación de los acuerdos de paz. Esto que movilizó y que fue lo que permitió que se empiece a ver en Colombia una época de cambio, la necesidad de terminar con medio siglo de conflicto armado y con poner en agenda políticas públicas que planteen a una sociedad en paz. Bueno, esto atravesó la campaña y creo que también de cara a quien gobierne a partir del 19 de junio va a ser un tema de casi irreversibilidad. Lo que sí creo también, que también se dio por fuera, algo que también se hablaba previo a la elección, que tenía que ver con algunas denuncias de fraude. La verdad que la jornada terminó en paz, al mismo tiempo las fuerzas políticas reconocieron, incluso el candidato que quedó en tercer lugar, el candidato oficialista, aunque como comentaba Florencia se quiso despegar, era el candidato que el uribismo y el gobierno apoyó en esta última etapa. Recordemos que tenía un candidato que no logró en el esquema de primarias poder consolidarse, y claramente, obviamente Fico Gutiérrez, el candidato en tercer lugar, apoyó para esta segunda vuelta a Rodolfo Hernández, quien surge en esta elección por ahí como una especie de cambio desde el punto de vista del establishment. Si bien es cierto que él representa el establishment político y por ahí más conservador, y que obviamente además también va a requerir de la estructura política del gobierno para poder consolidarse y en un eventual gobierno para poder gobernar. Recordemos que él no tiene estructura ni siquiera en el Congreso para poder tener mayorías, tiene dos parlamentarios en la Cámara de Representantes. Por lo tanto, lo que se plantea por ahí es obviamente de cara al 19 de junio una perspectiva de cambio planteada con un programa de gobierno bien específico como el que plantea Gustavo Petro, y la consolidación del pacto histórico como un sujeto político. Recordemos que en el 2019... Sí. Dolores, te hago una pregunta si puede hacerse algún tipo de comparación con lo que ha venido sucediendo en Latinoamérica, ¿no? En Chile, que insisto, un país de 2 décadas, desde principios de los 2000, con crecimiento sostenido, ¿no? Salvo la crisis obviamente del 2009, o lo que pasó después con la pandemia, de crecimiento sostenido, inflación de 3-4% anual. En Perú, lo mismo. En Colombia, lo mismo. Bueno, termina en Chile votando a un comunista que está hoy de presidente, Gabriel Boric. En Perú, bueno, una crisis de fragmentación política total. También un comunista que viene por fuera del sistema, gobernando Perú. Y en el caso de Colombia están entre alguien de izquierda, claramente, más allá de uno dicen ex guerrillero, parece un ex guerrillero atípico, digamos, ¿no? Siempre estuvo en el carril político, no armado, pero de izquierda, claramente, netamente de izquierda, y alguien antisistema, porque en Colombia tenían opciones para votar a la derecha liberal y demás. Todo lo que contaba acá Florencia, las versiones de los delfines de Uribe, ¿no? Que ha marcado las últimas décadas de la política colombiana. Y sin embargo van por un antisistema, digamos, una que hace los videos de TikTok, que dice, bueno, son todos corruptos, vamos a sacarlo a todos, la casta política y demás. Entonces están entre la izquierda y un populismo que no se sabe, digamos, no tiene estructura política y demás, alguien que hace, no sé, unos meses atrás no figuraba en las encuestas. ¿Qué está pasando? Sí. ¿Puede haber un hilo conductor que indique que, bueno, algo está ocurriendo, digamos? Y estamos hablando de países que, insisto, económicamente funcionaron bien, más allá de que tienen otros problemas, ¿no? Los problemas que tiene Argentina los últimos 50 años, que son la falta de dólares, la inflación y las crisis permanentes. Estos países no tienen hoy esos problemas. Lo que tienen es un problema de distribución de ingresos, de inequidad, de todo lo que quieras, pero no el problema de la inflación o que le faltan dólares en el Banco Central, entonces tienen que estar devaluando todo el tiempo.
Sí, a ver, la verdad que esto responde a algo que es tendencia en la región, ¿no? Esta percepción de la ciudadanía que no encuentra la calidad de sus demandas en el sistema de partidos y en el sistema político existente y por lo tanto busca en este tipo de dirigentes, de personajes que aparecen y que irrumpen, como vos bien decías, de manera muy disruptiva, sobre todo con su mensaje. En campaña incluso Rodolfo Hernández ha salido a decir que las mujeres no tenían lugar en la política, algo que también visualizamos con un outsider que llegó, por ejemplo, a una de las democracias modelos hace muy poquito en Costa Rica, que también tenía un discurso muy conservador en materia de política de género, por ejemplo, y habiendo vivido 30 años fuera de Costa Rica, rompió con el sistema de partidos en Costa Rica y hoy es presidente, ¿no? Creo que esto que vos bien marcabas también en Chile, en Perú, lo que también está marcando es la necesidad de que los partidos políticos existentes también se repiensen, se readapten a las nuevas demandas de la ciudadanía. Y entiendo también que si uno visualiza un poco el mapa, ¿no?, geográfico de cómo votó el colombiano y la colombiana, Petro claramente se consolidó en los centros urbanos, algo que obviamente responde también a lo que fueron las revueltas del año pasado, ¿no? Los sectores urbanos intentando promover derechos sociales inexistentes en el sistema político actual en Colombia, y obviamente el caso de Rodolfo Hernández mucho más en los estados consolidados conservadores, y bueno, creo que esto es lo que nos va a marcar un poco la tendencia, sobre todo también en el caso de Rodolfo Hernández, algo que también es mucha tendencia en América Latina, todos los departamentos próximos a Venezuela, con la inmigración venezolana en agenda, también votaron por Rodolfo Hernández. Y los sectores, los de trabajadores informales, que últimamente en la región también están optando por estos candidatos outsiders, obviamente también por la necesidad de repensar el Estado, de cómo llega el Estado a la informalidad que hoy existe en América Latina. Dolores, gracias, muy amable. Ahí está Dolores Gandulfo, que estuvo ahí como una de las fiscalizadoras, ¿no?, veedoras internacionales de la elección de Colombia. ¿Alguna reflexión? ¿Puede haber algún tipo de enseñanza para la Argentina? Reforzar lo que dice Dolores, ¿no? Porque es una demostración más de que están fracasando los sistemas de partidos en las democracias de la región. Sí. Y eso es grave. Los partidos, o sea, está claro que las democracias no funcionan con este tipo de sistema de partidos. Digo, mirando los resultados, eso uno lo confirma. Pero las democracias necesitan un sistema de partidos. Porque hay una función bastante subestimada del rol que cumplen los partidos políticos, que es el de promover dirigentes. Claro. Los partidos son organizaciones que eligen a los mejores dirigentes y lo ponen como opción para que la ciudadanía pueda elegir. Y eso garantiza que quien es elegido tiene una organización detrás que lo sostiene después. Porque si no tenés liderazgos que emergen, irrumpen y que, aprovechando las nuevas tecnologías, logran captar la atención, la gente se entusiasma, los elige y después no tienen soporte político para sostener un programa de gobierno. Acá hay dos cosas, ¿no? Por un lado, el tema, lo que vos decís, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque acá el problema no es llegar, el problema es gobernar. Exactamente. Está claro que no solamente en la Argentina, sino en toda Latinoamérica cada vez es más fácil llegar. Llegan tipos que 3 años atrás no existían políticamente. Ahora, ¿cómo gobiernan? Es la primera discusión. Y la segunda, a mí me parece fascinante, de la democracia, y esto pasa mucho en la Argentina, que ha fracasado mucho más que el resto de la región década tras década, que la gente siga creyendo y fanáticamente que va a llegar alguien y le va a resolver todos los problemas. Ya sea los que hoy dicen, con Milei ya está, se soluciona todo. Los que votan a Juntos por el Cambio, que siguen también pensando que, bueno, que hay alguien que llega y te soluciona. Bueno, y los del oficialismo están un poquito de capa caída, pero, seguramente, qué sé yo, si pierden la elección en el 2023, en el 2024 dirán que, bueno, o pensarán en el candidato que llegue para la próxima elección y solucione los problemas. Eso es fundamental para la democracia, que genere la idea de que siempre dentro del sistema hay alguno que te resuelve todos los problemas. El problema es que si vos pensás tan fanáticamente eso y no te empezás a ver los programas, las plataformas de esos espacios, y bueno, te vas a dar cuenta que cuando empiezan a gobernar hacen agua por todos lados. Y lo peor es que en la Argentina, así como se vota muy fanáticamente y con mucha expectativa, que es buenísimo eso, también es muy rápido como se pierde esa expectativa o esa esperanza.
porque los que votaron subiéndole el pulgar a Alberto Fernández se lo bajaron rápidamente. Pero también, ojo, que es el gran riesgo que tienen hoy los candidatos de la oposición, es que le bajen rápidamente el pulgar si no aciertan con sus políticas o no, o la gestión, digamos, si no tienen con qué gestionar. Está claro que resolverle los problemas a la gente forma parte de la consolidación, de que el sistema Política, funcione claro. bien. Ahora, digamos, el riesgo es que hoy con los mecanismos de comunicación directa que se tienen, que permiten que dirigentes irrumpan y tengan un vínculo fructífero con la población y cautiven, digamos, la atención, bueno, después no tengan la estructura para gobernar y esto es un elemento que, digamos, le agrega más peligro a la cosa, ¿no?